encantado de estar con vosotros. Estamos haciendo un poquito aquí memoria de la última vez que nos vimos. Y cada vez que presentas libro o novela, Juan, pues siempre haces un huequito. Y yo te agradezco que pases por Tele7. Yo estoy encantado de venir aquí siempre. Además, con tu último bebé, que es la Revolución Rusa contada para escépticos, teniendo en cuenta que además es el centenario, en este 2017, de la Revolución Rusa, que en 1917, por supuesto. Hay muchos libros, se está escribiendo mucho, con diferentes argumentos, puntos de vista, pero como el tuyo, el punto de vista, la forma, el estilo de Slava Galán, ninguno. Y es que esto ya es un sello de identidad, ¿no? Esta historia contada, en este caso la Revolución Rusa, yo intento contar la historia no desde arriba, los grandes personajes, sino desde abajo, la gente que que padece la historia, ¿no? Y bueno, es un tipo de historia que le gusta al lector, sí. ¿Te imaginabas, Juan, que cuando empezaste con estas historias contadas para escépticos, tanto con la historia del mundo, la Segunda Guerra Mundial, que creo que fue también una de las últimas veces que nos vimos, para allá por el 2015, ibas a crear un poquito ese estilo personal, esa impronta personal de una historia que en el fondo tiene ese rigor histórico, tiene esa capacidad de síntesis, ¿no?, de la historia contando lo importante, pero en la forma, con ese sentido del humor, con esa ironía muy tuya. ¿Sabías que ibas a crear un poquito? No, la verdad es que no, pero después es el tipo de historia que me demandan los lectores. Yo estoy encantado de escribirla porque es así como yo también intento vivir, ¿no? Hay que buscarle a las cosas más trágicas, hay que buscarle siempre el punto ese de equilibrio humorístico, irónico que puedan tener, ¿no? Y siempre se presta la historia a eso. ¿Cuántas veces tus lectores, Juan, habrán dicho: ahora sí que me sumerjo un poquito en esta historia, en este caso en la Revolución Rusa, que marcó este siglo XX, pasado siglo XX, y dicen: ahora sí me gusta la historia, pero otra vez de tus ojos, ¿no? Con ese estilo personal. Y en otros libros, pues ha escrito mucho sobre, en este caso, la Revolución Rusa, pero muchos te habrán dicho: ahora sí me entero de las cosas. Claro, porque hay que verlo, es decir, las cosas hay que explicarlas con sencillez. Yo intento explicarlo con sencillez y al mismo tiempo con rigor. Eso es muy importante, ¿no? Porque si te pones en plan doctoral, en plan de escribir para colegas, pues claro, pues no, eso no llega al gran público ni la gente se entera realmente lo que quieren saber. ¿Cómo se consigue aunar ese rigor histórico con datos biográficos, incluso que vamos a ver en este libro, mapas, árboles genealógicos, o sea, con todo el rigor, con toda la historia tal cual, o sea, no hay ninguna invención, pero a la vez con ese estilo personal, con esa ironía, ¿cómo se consigue es muy importante escoger la fuente. Por ejemplo, cuando tengo que hablar en este libro de la tremenda abismal diferencia que había entre la nobleza, cómo vivía la nobleza en Rusia y cómo vivía el obrero, el campesino, pues recurro a las cartas de Juan Valera, un gran escritor meridional, pero también un diplomático que estuvo allí en la embajada española, y entonces a través de unos ojos, digamos, españoles, estamos viendo a las fiestas a que lo llaman, los lugares donde asiste, y entonces estás viendo ese tremendo contraste, ¿no? Es una manera muy directa de verlo porque es a través de unos ojos que te lo están contando. Y después, en plena revolución, he encontrado una maravillosa fuente que hubo un bailarín flamenco que era de Burgos, pero llevaba un cuadro flamenco. Tenía el arte flamenco. El arte flamenco. Y el hombre estaba en París, ganándose la vida en los cabarets de París, cuando empieza la Primera Guerra Mundial. París no era el sitio más adecuado, porque los alemanes, la guerra estaba muy cerca. Entonces el hombre piensa: a ver, ¿dónde voy a ganarme la vida, que haya gente rica y que me pueda... piensa, Rusia. La gente más rica está en Rusia. Se va a Rusia y se encuentra, bueno, al llegar a San Petersburgo, que él sabe que es una ciudad llena de palacios y espléndida, al llegar a San Petersburgo lo primero que encuentra al bajarse del tren es a un policía clavado con una bayoneta en la puerta de la estación. Así que, bueno, ¿dónde me he metido? Y entonces, siguiendo este hombre, era perfectamente inculto, no sabía lo que estaba ocurriendo. Pero a través de sus ojos puedes contar la revolución cuando tú sí sabes lo que está ocurriendo, pero vas describiendo las escenas que él ve. Entonces, pues, por ejemplo, encontrar su memoria ha sido, pues, también prodigioso, ¿no? Encontrar
las memorias de una periodista española que se atrevió a ir a donde nadie se atrevía, que era a entrar en el cubil del Lobo, donde estaban los revolucionarios instalados, el despacho de Lenin, Trotsky, todo eso, a hacer una entrevista. Pues me he servido de todo ese material para hacerlo. Puntos de vista muy diferentes que no nos han contado en uno de esos de otros libros. O sea, por eso decimos que es un libro único, que hasta ahora la gente no lo ha podido ver desde a través de esos ojos que tú nos presentas, Juan, y además contando la revolución y también lo que había, bueno, antes, esa Rusia de los zares, de la riqueza, de las desigualdades, claro, de cómo los pobres eran muy pobres, los ricos eran muy ricos. Es importante ver, Rusia participa, es algo raro, porque por una parte es Europa, pero por otra parte es Asia. Entonces, a través de ojos europeos, no nos podemos hacer una idea de lo que aquello era. Por poner un ejemplo, hasta mediados del siglo XIX, allí los campesinos se venden con la tierra, se venden y se compran con la tierra. El campesino es como un árbol. Eso había existido en Europa en la Edad Media, pero en la remota Edad Media. Pero sin embargo allí perdura hasta el siglo XIX, ¿no? Para que se vean estos contrastes, ¿no? Luego, el zar, cuando hay ya monarquías parlamentarias, como la inglesa, etc., el zar sigue siendo un autócrata, es decir, el zar ordena y manda. El dueño de todos sus súbditos. Es el dueño, ¿no? Sí, de los súbditos. Entonces es el autócrata que manda en todo. Y en cierto modo esa es una tradición asiática que viene de Bizancio, y claro, Rusia tiene mucho de cultura bizantina porque, entre otras cosas, la religión es la ortodoxa, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para comprender la complejidad de Rusia y también para comprender el presente, ¿eh? Porque esa ha marcado, ¿no? O sea, sí, todo esto esa autocracia ha marcado también, claro, la historia, ¿no? A nivel mundial, no solamente en Rusia. Sí, efectivamente, sí, porque si uno se fija, tendemos a pensar que, bueno, la Revolución Rusa fue una cosa que ocurrió en Rusia y ya está. No, en absoluto. La Revolución Rusa lo ha marcado todo, ha marcado la historia contemporánea. Porque en los años 20 y en los años 30 del pasado siglo surgieron los fascismos, es decir, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, incluso el fascismo en España, como reacción contra la amenaza que veían comunista. Entonces, si el mundo del capital no hubiese tenido ese miedo al comunismo, no habría apoyado a los fascismos. En el caso de Hitler y en el caso de Mussolini está muy claro, ¿no? Y eso también provoca una Segunda Guerra Mundial. O sea que el hecho de que triunfara el comunismo en Rusia ha tenido esa importancia y la sigue teniendo todavía, claro. Además, planteas, Juan, bueno, que es a modo de novela, pero cuenta con ese rigor histórico, pero bueno, pues es una novela que si no habrían ganado, ¿no?, los bolcheviques frente a los mencheviques, sí, que hombre, era, como se suele sí, decir, ¿no? Bueno, pues dos facciones o dos... Sí, eran más moderados, sí. Si habrían ganado los mencheviques, ¿no habríamos sufrido a lo mejor, esa Segunda Guerra Mundial? Pues es probable. La Guerra Mundial, dudoso, porque también la provocan los alemanes por razones obvias, ¿no? Pero que quizá la historia hubiese sido muy distinta, sí, sin duda, ¿no? Porque los mencheviques eran gente bastante más moderada que los bolcheviques. Liderados, recordamos, por Lenin, que ahora hablaremos de Lenin, que también hay... Claro, los bolcheviques que están liderados por Lenin, que es un tipo que no tiene escrúpulos ninguno, y que su sucesor tiene menos escrúpulos todavía que él, su sucesor Stalin, es auténticamente un hombre, bueno, y es un homicida, digamos, vocacional, ¿no? Pues entonces, claro, eso ha determinado mucho el futuro también del comunismo. En esos personajes que encontramos en tu libro, Juan, volviendo un poquito a esa Rusia de los ricos, ¿no?, de los zares, sí. Nicolás II, ese zar que no tenía mucha personalidad, es así, que no le gustaba comandar, ¿no? Al final no sabía por dónde le daba el aire. No era el nombre adecuado para llevar Rusia en el momento tan delicado que están viviendo. Pero también hay que tener en cuenta sus circunstancias personales. Era un hombre que estaba
un poco en su infancia, había sido un poco oprimido por la personalidad fortísima que tenía su padre, ¿no? Entonces él había crecido un poco tímido, así un poco... luego era muy cuartelero, a él le gustaba eso de que le dieran la vida hecha como se da en los cuarteles, que todo está perfectamente regido. Estaba también a la sombra de una mujer que tenía un carácter más fuerte, tímida ella también, y por eso no le gustaba a los rusos, porque les parecía que era distante, que era como muy superior, pero en realidad escondía una gran timidez, ¿no? Pero no era la persona adecuada. Y luego este tipo era un poco simple también, hay que decirlo. De hecho, yo he encontrado, bueno, en el libro hay 600 fotografías, los rusos han sido muy generosos conmigo para cederme fotografías y le dedico una página entera a fotos de Nicolás II haciendo el tonto, donde se ve, sí, que claramente se está quemando la casa, pero él se dedica a posar delante del fotógrafo haciendo el tonto. Entonces, de una gran simpleza, ¿no? Y luego es también una revolución que tiene muchos entreactos y muchas historias secundarias interesantes, ¿no? Como por ejemplo la tragedia de la familia real, con que primero solo tienen hijas que no pueden heredar, ¿no? Son unas chicas encantadoras, bellísimas y eso, como se ve ahí en la foto, pero ellas no pueden heredar, tiene que ser un hijo. Y cuando tienen un hijo enfermo, que tiene hemofilia, o sea que con un rasguño se puede desangrar. Curiosamente, una enfermedad que transmite la Casa Real inglesa, la transmite pero no la padece, y se la transmite a la Casa Real española, a los hijos de Alfonso XIII, y a la Casa Real rusa. Bueno, pues este querubín de la Casa Real rusa, cuando llega a 14 años no puede estar mucho tiempo de pie, de débil que está, es decir, y entonces la zarina, que es su ojito derecho, el niño que está enfermo, pues se deja caer, digamos, en brazos de Rasputín, que es un tío raro, un monje raro, pero que tiene la virtud de que parece que al niño tiene el poder de cuando el niño está sangrando, detiene la hemorragia. Entonces ella, claro, para él es su dios, este monje, ¿no? Monje que por otra parte es un tío manipulador, una mala persona, un tío muy lujurioso. La fama, seguramente no es cierta la fama de que era un hombre superdotado sexualmente y tal, seguramente no es cierta esa fama, ¿no? Porque todavía hay un museo del sexo en San Petersburgo que exhibe en un tarro su virilidad, pero la virilidad me parece que es un pepino de mar, que es una cosa que parece pero que no es, ¿no? Pero en cualquier caso... tenemos todos esos componentes curiosos que se añaden a la revolución, ¿no? La muerte de Rasputín, que al final los nobles están hartos de que él le haga la competencia y lo asesinan, ¿no? Hacen una encerrona, lo asesinan, se ven negros para matarlo, primero le dan veneno para matar 18 caballos y el tío no se muere, y al final tienen que tirotearlo, tampoco se muere y lo tiran al Neva y ya se ahoga. No sabemos si virilidad, pero aguante tenía. Aguante tenía todo, bueno, era una cosa monstruosa de gran, ya se ve ahí en la foto, ¿no? Que era una especie de portento de tío, ¿no? Y luego el asesinato terrible de la familia real, ¿no? Eso también un episodio, pues, de los más cruentos que hay en la historia moderna. Por eso digo que es que hay tantos episodios interesantes. Tantas conspiraciones. No, es que, vamos, tiene, es como se suele decir, una telenovela real. Sí, auténticamente. Sí. Auténtica. Y el personaje de Lenin, que sí que me gustaría, Juan, que andar un poquito en él, porque yo hace muchos años, cuando todavía estaba Gorbachev en el gobierno, fíjate si ha llovido, que tuve la suerte de estar en Rusia unos 15 días y tenían a Lenin, yo me hacía gracia porque en el Museo de Lenin tenía Lenin con garbanzos, Lenin con arroz, Lenin, o sea, todas las imágenes de Lenin, claro, pues no. Pero en ese momento era tal cómo le tenían endiosado a Lenin, cuando ni tenía esas dotes, ¿no?, oratorias, ni era tan, sino que era un poquito también retorcido. Pero hay que tener en cuenta una cosa: el comunismo es una especie de religión moderna para los comunistas, ¿no? Entonces, las figuras de la religión son
son obviamente Marx, que es el que hace digamos, la ideología del comunismo, y luego Lenin, que es el que lo pone en práctica. Es un poco como si hacemos el paralelo con el cristianismo, sería Jesucristo y San Pablo, que es el que pone en práctica el inventor de la Iglesia, por decirlo así, ¿no? Entonces, fundamental siempre ha sido para los rusos y para los comunistas en general las figuras de Marx y de Lenin. Ahora bien, si acercamos la cámara a Lenin, Lenin obviamente es un demagogo y si asciende a estar en la cabecera de Rusia es simplemente por medio de un acto de traición, digámoslo así. Me explico. Lenin estaba exiliado en Suiza. Cuando los alemanes en plena guerra mundial se les ocurre que el modo de hacer la paz con los rusos, quizá que están en guerra con los rusos, pero también con los franceses y con los ingleses, guerra en dos frentes, el modo de hacer la paz con los rusos para poder dedicarse solo al otro frente es coger a Lenin y llevarlo como una especie de fermento de revolución y dejarlo en Rusia. Para lo cual lo contratan, se ponen de acuerdo con él, lo meten en un tren sellado para que atraviese Alemania sin contaminarla. Piensan que el comunismo la va a contaminar. Un tren sellado que no se puede ni bajar en las estaciones, y lo llevan con su esposa, su amante, tenía esposa y amante, lo llevan a los países nórdicos y de allí pasa a San Petersburgo. El primer conato de revolución en febrero fracasa. Él vuelve otra vez a los países nórdicos huyendo de la posible quema. Pero después ya en octubre, la revolución de octubre ya sí triunfa, ¿no? Pero triunfa ¿por qué? Porque él está costeado por los alemanes, que en este momento son los enemigos de su patria. Y hace la paz con los alemanes, la paz que previamente habían previsto, a base de entregarle a Alemania una buena parte de Rusia, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Lo que ocurre es que como luego Alemania perdió la guerra, claro, Rusia recuperó ese territorio, pero le había entregado una buena parte de Rusia en el Tratado de Brest-Litovsk. Así que eso hay que tenerlo en cuenta cuando vemos la figura de Lenin, ¿no? Y luego Lenin, pisando cabezas de mencheviques y de cualquier oposición, fue cuando se hizo fuerte en el poder, ¿no? Y después hubiese mejorado algo quizá el comunismo en Rusia si su sucesor hubiese sido, entre los dos o tres que había posibles sucesores, si hubiese sido un intelectual más puro, que era Trotsky. Quizá habría sido mucho mejor que Stalin, pero cayó aquello en manos de Stalin, que, como digo, un asesino nato, y entonces, bueno, pues ese ha sido el que ha determinado el carácter del comunismo. Y el que, bueno, pues esta revolución rusa ha hecho, como decíamos, Juan, ha marcado la historia del pasado siglo XX, con eso la importancia, además de conocer todos los hechos, todos los datos, como decimos, con rigor histórico, pero también con esas explicaciones y con ese estilo personal. Hay también esos mapas, esas fotografías que, como comentas, Juan, otras personas no han podido acceder, pero tú sí has podido. Sí, para mí las fotografías no son un adorno. Las fotografías, o sea, tienen esa importancia y me imagino que complejidad. Expresan mucho. Bueno, hay que decir que han sido muy generosos los rusos conmigo con las fotos, ¿no? Todo lo que he pedido, cosas incluso que yo no sabía que existían, lo han puesto a mi disposición, y bueno, y ahí está. En el libro hay 600 fotografías que ninguna de ellas está como adorno, todas están ilustrando cosas, ¿no? Fotografía, por ejemplo, de Lenin disfrazado de obrero, nunca fue obrero, pero disfrazado de obrero para pasar inadvertido frente a la policía zarista, fotos muy curiosas. ¿Ya te están, Juan, pidiendo el siguiente libro para escépticos? No sé si ya tienes pensado. Todavía no sé, es decir, yo sobre todo ahora me dedico más a leer que a escribir. Y cuando haya un tema que tire de mí, yo soy muy instintivo en eso, pues entonces pues escribiré el siguiente. Porque hay mucha historia que contar para escépticos, porque la verdad es que la historia, y es más, historia incluso actual, ¿no? Ahora sí que... Sí, lo que pasa es que siempre hay que políticos, verlo... ¿no? La historia de la política, de la corrupción de para escépticos. De lo que está pasando ahora, claro, sería muy interesante y no descarto escribirlo, pero hay que dejar que pase más tiempo para informarte más y para ver las cosas con un cierto distanciamiento, que es fundamental. Es que hoy, justamente esta mañana, bueno, que han detenido a Ignacio González por presunta corrupción y esas cosas, y me decía una señora, además de aquí de Lucha, me decía
¿qué sería del país si estos no robaran tanto? Me ha hecho gracia, ¿no? Esa pregunta que se hacen, ¿no? Muchos ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo estaríamos si no robaran? ¿Cómo estaríamos? Igual hasta estábamos bien si todos estos, bueno, en este caso Ignacio González, el Partido Popular, pero me da igual, los socialistas, o sea, aquí esto no entiende de colores ni de partidos. ¿Qué sería? Me ha hecho gracia una señora ya de avanzada, de hecho, si no robaran tanto. Yo creo que el surgimiento de estos leninistas que tenemos ahora, que son los de Podemos, yo creo que se explica porque hay muchísimos votantes, millones de votantes que están indignados tanto con la izquierda como con la derecha por lo que han robado. Y entonces, pues como venganza, le están dando el voto a un revolucionario de salón que, bueno, que ya veremos dónde nos lleva todo esto. Juan, la verdad es que yo estaría horas y horas y horas y horas hablando contigo. Sé que tienes más citas con compañeros de medios de comunicación, pero espero que no pase mucho tiempo antes de volver a vernos. Bueno, en cuanto tengamos otro libro, yo con mucho gusto vengo. Un auténtico placer. Muchísimas gracias. Juan. Muchas gracias. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos avanzando esta tarde de miércoles aquí en Objetivo Vizcaya. No se muevan.